Namaste. Un gusto estar nuevamente aquí en Intihuaca con esta hermosa tribu que forman ya una gran red espiritual de conciencia que se va expandiendo gracias al apoyo de todos ustedes que nos dan, la confianza que tienen en esta aventura espiritual donde todos estamos comprometidos, expandiendo la conciencia, la confianza y el amor. Precisamente por esto elegí este tema que tiene que ver con la creatividad fundamental, ¿no? Como un don del espíritu que tiene la cualidad de combinar al caos dándole forma e intención, el poder mágico de la creatividad. Y es un argumento que cada uno de nosotros trae intrínsecamente como un enorme potencial del espíritu y que tenemos que aprender a cómo utilizar esa enorme facultad de la conciencia. Entonces primero hay que entender algunas leyes, las leyes del universo, ¿no? Para aprender de su dinámica, de su forma y poder nosotros enraizarnos en esa línea, en esa frecuencia, pero hay que entenderlo. Sabemos que los sistemas complejos son de naturaleza caótica. Esto es una ley universal. La vida es un sistema complejo, es un sistema caótico. Es decir, la base universal de la cual está todo construido, podría decirse que es el caos universal. Ese caos cósmico impregna a toda la creación. Pero muchas veces, y siempre lo digo en estos videos, como que la palabra caos significa desorden, la palabra caos es algo fatal, porque no entendemos su naturaleza intrínseca. Comprendiendo esto, podemos entender que el caos es un caudal infinito de posibilidades que están ahí frente a nosotros y que se nos presentan siempre cuando estamos atravesando distintos estadios en nuestra evolución, por ejemplo en una crisis. Y vemos al caos como se nos presenta en distintas caras, en distintas formas, pero siempre es lo mismo, ¿no? Nos lleva a un espacio de reflexión. Entonces ahí al caos lo podemos ver de dos maneras, como una unidad desastrosa, como una unidad que nos enferma, como una unidad que nos destruye. Es una forma de verlo, o como un gran maestro que viene con una enseñanza subyacente, una inteligencia, un orden implicado, como decía David Bohm. Cuando lo empezamos a ver desde esa forma y el caos se presenta en nuestra vida como una especie de manifestación de la gran inteligencia cósmica, siempre trae algo para decirnos, ¿no? O para replantear en nuestra vida. Y acá aparecen hechos de tomas de conciencia, donde nos damos cuenta que el caos se manifiesta en una ruptura vincular, en una crisis económica, en un accidente, en una pérdida, en un hecho que nos sorprende, que no lo teníamos dentro de nuestros planes. Y eso generalmente nos coloca en una situación de profunda crisis. Entonces ahí surge un aprendizaje enorme, si podemos conectarlos con la naturaleza de la inteligencia subyacente del caos, que no es que esté eso desordenado, porque intrínsecamente hay una energía de orden y de coherencia, esta energía subyacente al caos, que hay que empezar a entenderla.
Entonces, cuando entramos en ese proceso caótico, cada uno de nosotros, empezamos muchas veces a pensar acerca de aquella cosa que nos presenta el caos. Sea una enfermedad, hablamos de la enfermedad, sea una crisis económica, hablamos de la crisis económica. Es decir, a través del pensamiento, lo que hace es que ese caos aumente, se hipertrofia. Entonces, con la mente caótica que genera el caos, no podemos entender su dinámica. Entonces, entramos en un proceso de reflexión, de silencio, de profunda conexión con nuestra alma. Y ahí podemos empezar a entender que este caos lo que viene a decirnos es qué es lo que queremos hacer con él. Yo lo puedo representar como si fuera una argamasa, una masilla o una arcilla preparada que no tiene ninguna forma, para que el alfarero, o sea nosotros que estamos viviendo la conexión con el caos, le empecemos a dar forma y dirección a esa masilla. Entonces, cuando nos damos cuenta que esa es la interacción inteligente y perfecta del universo caótico que nos viene a contar qué es lo que queremos hacer, redireccionar nuestra vida, nos damos cuenta que el poder creativo que tenemos, que es como una especie de un acto mágico, con esa arcilla informe empezamos a darle la creatividad de nuestro don y le damos forma y le damos dirección. Y entonces obviamente que aquello que era caótico se revierte ante nosotros, mostrándonos una oportunidad inmensa de creatividad fundamental, es decir, un salto cuántico a un espacio que trasciende al caos, que lo atraviesa, que no lo elude, porque sabe que detrás de esa apariencia tremenda, cuando nos choca el caos, detrás de ese caos existe el bálsamo de la inteligencia que nos ordena en una dirección diferente, es decir, nos rescata de una situación que nosotros mismos hemos creado. Mucha gente, cuando presencia el caos y está directamente conectado con él, como no lo entiende, lo elude. Trata de inventar alguna estrategia que lo separe de él. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que a través de la resistencia del caos existe más allá de ella un océano infinito de potenciales para poder crear la vida que nosotros queremos. Entonces, ¿dónde está el poder creativo de la conciencia? Está en nosotros. ¿Y en qué materia trabaja? En la materia universal, en el caos. Ese caos es un mundo de posibilidades infinitas que cuando lo vemos que se nos planta ante nosotros como un maestro, y lo atravesamos confiado, uniendo lo que es nuestro pensamiento, aquello que sentimos que es nuestra verdad, y aquello que decimos, aquello que declaramos, la magia del verbo, el poder de la palabra, genera un campo de vibración que inmediatamente ordena el caos. Entonces el caos no es nuestro enemigo. El caos es la naturaleza básica del universo, que está ahí para hacernos reflexionar y preguntarnos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos en nuestra vida. Y el caos está disponible para nosotros con un enorme potencial de oportunidades. Simplemente tenemos que pensar, sentir y decir, y ordenarle al universo qué es lo que profundamente queremos en esta vida. Y cuando eso sale de estos tres vectores, obviamente que los dos
cerebros, los dos hemisferios cerebrales, se combinan y generan un estado de coherencia. Y esa coherencia es una señal profunda de inteligencia y de energía que le da dirección, objetivo al caos. Y entonces el caos se convierte en el material para que todos nuestros sueños sean posibles aquí y ahora. Entender la naturaleza caótica del universo es transformarnos en magos, en verdaderos alfareros, que vamos a poder rediseñar nuestra vida acorde al sueño más profundo de nuestra alma. Entonces, el caos es el gran maestro universal que cuando llegue a nuestra vida lo recibamos interpretándolo desde el corazón y no desde la mente neurótica, como muchas veces nos sucede. Y el caos realmente, si no lo vemos de esa forma, va a seguir operando con más y más y más caos hasta hacernos pasar condiciones muy difíciles, que puede llevarnos hasta la muerte de la vida física. Entonces, entender el caos en su verdadera naturaleza nos transforma en verdaderos alquimistas de esta vida. Namaste.